Vamos a hablar con un economista, a ver si coincide con nosotros, que está en línea, que es Luis Seco. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? Buen día, gracias por llamarme. No, gracias a usted por atendernos. Quería preguntarle, ¿qué quiere decir que la Argentina no entra en la categoría de frontera en el MSCI? ¿Es un dato relevante o no es relevante? Mira, yo creo que estos cálculos que se hacen respecto de cuántas inversiones se dejan afuera y demás pueden ser un poco, digamos, no quiero usar la palabra exagerado, pero digamos, no sé si tienen una base muy sólida. Ujú. Obviamente estar en la categoría que está Argentina no es bueno. Hay mucha gente, muchos fondos, muchos inversores que miran un poco eso, y incluso hay por estatuto hay fondos que no pueden invertir en países que tienen esa categoría. Entonces obviamente que algún afecto tiene, pero no hace más que confirmar de alguna manera lo que estamos viendo en general en el mercado, ¿no? Hay apetito por el riesgo argentino de aquellos que tienen una menor propensión al riesgo, una menor aversión al riesgo, sino que están, viste, como que son fondos o individuos que ven un retorno importante como el que paga hoy la Argentina y dicen, bueno, vayamos para adelante, ¿no? Ujú. No es como, viste, siempre hay que tener en cuenta cuando uno mira el éxito del gobierno en colocar un bono o un préstamo, es que son proporciones de una cartera, de las carteras globales muy chiquititas, ¿no? Entonces, no es no es como un argentino que dice, bueno, tengo todo el riesgo en Argentina, el que compra de afuera, ¿no? Ujú. Así que lo que estamos viendo es la versión a riesgo, esa que todavía subsiste en un contexto en el cual vos describiste muy bien, que hay varias cuestiones que son señales de alarma. Yo me quedo con una parte de lo que dijiste que me parece tal vez la más relevante para mí, por lo menos, Sí. que es que cuando uno mira a un gobierno que está todo el tiempo tratando de lanzar nuevas medidas, de hacer cosas, vos mencionaste lo del plan colchón y demás, es como que, viste, eso también lleva a decir, che, pero ¿qué pasa? No es que está todo marchando según lo planeado, como dice el gobierno, y entonces, ¿por qué tiene que estar anunciando todo el tipo de cosas, no? Claro. Y a mí me parece que eso un poco a veces le quita efectividad incluso a lo mismo que se anuncia, porque es como que nada alcanza y que siempre tiene que estar haciendo algo más. Entonces me parece que ahí yo soy de la vieja escuela, digo, si tenés muchas cosas en carpeta, anunciarlas todas juntas, digamos. ¿Te acordás la vieja historia de los paquetes económicos y demás? Ujú. Eso es porque tiene la lógica de que vos tenés que afectar las expectativas de cabo a rabo. Yo creo que al gobierno está costando mucho afectar las expectativas de manera positiva, o sea, de un cambio de régimen sostenido. Es como que todavía le falta un poco más, a pesar de todo lo inédito e impresionante que ha hecho hasta ahora, porque eso Ujú. obviamente hay que mencionarlo, porque el ordenamiento fiscal monetario es inédito en Argentina. Federico Sturzenegger está haciendo todo lo que puede y lo permite la ley, pero si vos hablás con los empresarios argentinos y con los inversores internacionales, y en general lo que te dicen es, bueno, tenemos que esperar, y viste, y cuando, si no soy periodista, pero uno le pregunta, y dice, Claro. bueno, pero ¿qué estás esperando? ¿No? Y entonces dice, bueno, vamos a ver cómo salen las elecciones, y después de las elecciones, y bueno, vamos a ver si se corrige el régimen cambiario o la apreciación real, vamos a ver si se aprueban las leyes. Es como que hay muchas cosas todavía por delante, y ahí es donde entra un poco la política y el cuestionamiento así la estrategia política de Milei es la más acorde para aprobar esas leyes. Claro, la falta de, digamos, de ascenso en la nota, digamos, de standalone a mercado emergente en el índice MSCI, tiene que ver, según leí en algunos comentarios económicos, con que los sectores económicos financieros, los grandes inversores, están esperando y viendo qué pasa con las elecciones de octubre, ¿no? Porque hay incertidumbre electoral. Sí, viste, viejo temor al péndulo, ¿no? O sea, de que ahora estamos de un lado en la cual la mayoría está de acuerdo, en los grandes rasgos, ¿no? Una economía más competitiva, más abierta al mundo, ordenada macroeconómicamente, y algunos tienen temor de que eso pueda volver hacia atrás, ¿no? Entonces, el resultado electoral de octubre
para algunos podría confirmar que el rumbo se mantiene, el rumbo actual se mantiene en el tiempo, y eso puede llevar a este cambio de expectativas que te mencionaba antes, un poco más sostenido. Ahora, yo lo que les digo a mis clientes, digamos, a los que me piden alguna opinión, y bueno, mira, el resultado electoral no sé si va a generar un cambio tan grande en la conformación del Parlamento, pero hay un test muy rápido que vamos a tener después de las elecciones y cuando se constituya el nuevo Parlamento, que va a ser el presupuesto, ¿no? Claro. Argentina no puede darse el lujo de 3 años seguidos sin presupuesto. Entonces, bueno, ahí yo te diría, bueno, si va a haber un nuevo Parlamento, que ese Parlamento está en línea con esas expectativas o en todas las circunstancias, va a tener una tarea muy rápida que hacer, que es aprobar el presupuesto. Si yo te diría que es como el test ácido. Si no se puede aprobar el presupuesto, me parece que nos tenemos que olvidar de lo que está esperando, como te decía antes, buena parte del empresariado argentino, que es una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma que ponga un poco en blanco y negro qué hacen las provincias, los municipios y la nación en materia impositiva. O sea, todas las reformas que uno tiene inspectores, por decir de alguna manera, ¿no? Pero yo diría, hay un test ácido rápido, y no sé si se están, digo, bueno, ahora hay que armar las listas, esas listas que arma la Libertad Avanza, sabemos que son listas que o alianzas que le van a permitir aprobar el primer hito que va a ser el presupuesto, no, y eso es, yo creo que es un tema que va a estar latente de acá hasta fin de año, y es lo que traba un poco las expectativas. ¿Sabés qué pasa, Luis? Que aunque gane las elecciones de la Libertad Avanza, como dicen algunas encuestas, eso no quiere decir que cambie radicalmente la composición del Congreso. Por otro lado, si hace una buena elección el peronismo en la provincia de Buenos Aires y en otras, esa elección sería un recambio de los diputados que entraron en el 2021, que fueron poquitos, porque perdió la elección del 2021 la libertad, digamos, el peronismo, sacó algo así como 32 puntos, que es muy poco para el peronismo, con lo cual podría llegar a aumentar la representación. Pero también la Libertad Avanza podría aumentar la representación, porque también en el 21 solamente entraron 2 diputados, Milei y Villarroel, con lo cual si gana pueden entrar varios diputados, pero no quiere decir que tenga la mayoría. Ahora, ¿por qué no está juntando o acumulando reservas el Banco Central en este momento? Bueno, esa es la otra señal, yo te digo, la otra señal de alguna manera de alarma que está hoy pendida intermitentemente, y en la que un poco vos mencionabas, bueno, viene la misión del fondo, a ver qué pasa con las reservas. Yo te diría, la economía argentina le está costando generar dólares, y la pregunta es si el tipo de cambio que hoy tenemos es el adecuado, ¿no? Si no está desalineado. El gobierno tiene razón cuando te dice, no me vengan con comparaciones históricas. Yo siempre lo dije en toda mi carrera profesional, no es bueno decir, bueno, el dólar tal día valía tanto, entonces ahora debería valer tanto. El tipo de cambio, ¿cuál tiene que ser el nivel? Siempre es una discusión, una decisión, incluso si es que el gobierno la toma, difícil. Ahora, vos tenés señales. La primera señal es que no se acumulan divisas. Otra es la percepción de la mayoría de lo caro que estamos en dólares. Otro es la actividad de los sectores exportadores y sustituyen importaciones que se está viendo comprometida. O sea, tenemos muchas señales que te indican de que tal vez el tipo de cambio no sea más adecuado, pero el gobierno dice, no, pará, es el adecuado porque con esto controlo la inflación. Entonces, es como que se le está, esperamos demasiado del tipo de cambio. Uno que sirva para controlar la inflación, otro que quiere la cantidad de dólares suficiente, otro que no afecte la actividad económica. Y bueno, y alguien tiene que decidir cuál es el objetivo, y ese es el rol del gobierno, ¿no? El gobierno ha elegido que el tipo de cambio tiene que ser aquel que le facilite el control inflacionario, a pesar de que eso pueda poner en duda otros objetivos.
Ahora, Me parece que eso el gobierno, uno puede estar en desacuerdo con el tipo de cambio. Yo, de hecho, coincido con vos, Luis, que tenemos un tipo de cambio que está por lo menos desactualizado y que podría ser más competitivo. Pero ponele que acordemos que este es el tipo de cambio bueno, pero el gobierno tampoco compra dólares. Cuando se generan divisas o cuando se liquidan divisas, no está comprando dólares para las reservas, ¿no? Y eso también afecta a la acumulación de reservas, pero en cambio prefiere salir a endeudarse o pedirle los dólares del colchón a Doña Rosa, como decía Neustadt, ¿no? ¿No es una contradicción eso? Tengo un tipo de cambio barato, pero no compro dólares. ¿No es contradictorio? Bueno, en el acuerdo con el fondo y en el comunicado oficial que dio origen a las bandas de explotación, el gobierno dijo que las autoridades económicas, digamos, para no decir el gobierno, dijeron que iban a comprar dólares dentro de la banda, que no iban a esperar que tocara el piso. Después salió el presidente y dijo, no vamos a comprar solo si llega al piso. Bueno, y ahí estamos, ¿no? Igualmente, te diría que todavía hay cepo en Argentina, por ejemplo, no se habla nada, viste, poco lo mencionan, pero Claro, se levantó el cepo para las personas humanas, pero no para la mayoría de las empresas. Entonces, el claro. cepo financiero sigue vigente, se hacen algunas. Fíjate que para colocar este famoso bono que se integró en dólares, pero paga pesos, hubo que hacer una excepción. Entonces, digo, el gobierno tiene algunos instrumentos todavía que está usando para mantener en dólar deprimido, la demanda deprimida de dólares, ¿no? Entonces, También la pregunta es por qué lo hace. está vendiendo dólar futuro también, ¿no? Vendió 2.000 millones de dólares futuros. También Sí, sí, de como alguna manera manera de aplacar el precio. sí, interviene, digamos, de diversas maneras y uno dice, bueno, ¿por qué lo hace? Y entonces, como no son tontos y son personas muy entrenadas, inteligentes, que entienden la economía, dicen, bueno, en realidad no tenemos un objetivo de acumulación de reservas y después ves lo que vos decís, ¿no? Que, bueno, pero no tenés el objetivo, pero te endeudás y decís que te endeudás para acumular reservas. Entonces, ahí es donde viene una contradicción. Vos dijiste muy bien, no le hace asco a nada, no le importa si viene de la deuda, si viene del colchón, si es de dólar legal, si es dólar ilegal, o sea, es como que le da lo mismo, quiere dólares, y eso da una señal también rara, contradictoria o que genera algún tipo de riesgo adicional. Y para digamos, para hablar, hablando mal y pronto, ¿cómo está el plan colchón? Finalmente, después de tantos ruidos que hubo, ¿hay gente que está, digamos, ingresando sus dólares al mercado financiero o al sistema financiero no declarados? Todavía no, porque no hay una ley para respaldarlo. Todavía no hay perdón fiscal. No, y si mirás, si uno lo mire por la evolución de los depósitos en dólares, te diría que cero, digamos, ¿no? O sea, que marginal o incluso, no sé, no hay ninguna repercusión ahí. Entonces, como que no ha tenido efecto, probablemente sea lo que vos decís. Muchos esperan la ley, sobre todo tal vez los capitales más grandes, ¿no? Por ahí, más lo chiquito puede ser que se haya movido, pero cuando miras los depósitos en dólares no hay ningún tipo de repercusión. Claro, vos si tenés $1.000 en negro, bueno, los ponés total, no entra en el radar de la FIP, digamos eso, ¿no? Pero Así que no. para meter $50.000 hoy hay que preguntarle al contador, porque si no hay ley, esos $50.000 te pueden, digamos, operar en la futura liquidación de ganancias, si no hay régimen simplificado de ganancias, como un incremento patrimonial no declarado, no justificado. Igual el régimen simplificado entiendo que de alguna manera ya está, hay como una conscripción a nivel de ARCA que te permitiría acceder al régimen a partir del año que viene. Como que te anotás como para estar en ese régimen, pero yo te diría que ahí el tema, más allá de lo que te diga el contador, a mí se me ocurre que el contador pues, dice, pero estás seguro, estás tan seguro de hacerlo, porque digo, es como que hay una trinchera anterior a esa, que tiene que ver con lo que hablábamos antes de las expectativas, que tenés que convencer a aquel que va a tomar esa decisión de que consuma, ¿no? Porque vos portaste tu ahorro, lo tenés guardado bajo alguna manera, ¿no? En una caja de seguridad, en el colchón o donde sea, y vos decís, che, lo voy a usar para consumir. Entonces,
Primero lo que hay que decir es que con cepo eso hubiera sido imposible, ¿no? Porque nadie iba a venderle el dólar si después no lo podía comprar. Ahora que no hay Claro, cepo, uno dice, bueno, cuando puedo lo vuelvo a comprar. Ahora, el problema acá es que tiene que vencer esa otra resistencia, que es de convencerse de desahorrar. Y para claro, eso tiene que confiar en lo que le dice el gobierno. Confiar porque esta vez sí es diferente. Entonces, cuando uno aborda esta idea de que esta vez sí es diferente, uno dice, bueno, ¿qué tenemos de diferente? Ordenamiento fiscal, lo tildás, ok, lo tenemos. Ordenamiento monetario, bastante bueno, lo tenemos. ¿Qué más nos falta? Y nos faltan las reformas, no las tenemos, hay que esperar a octubre. ¿Qué otra cosa no tenemos? Y mirá, el régimen cambiario, fuimos a la flotación, pero seguimos caros en dólares, hay empresarios que que los números no le dan, la economía macro no sabe cómo reaccionar, las inversiones grandes no vienen. Imagínate, por ejemplo, salieron los datos del PBI del primer trimestre, la inversión en términos de PBI en Argentina son 15 puntos del PBI, 15 puntos del PBI medido a precios corrientes, ¿no? O sea, nada. claro. Uno de los niveles más bajos de la historia sigue siendo. Entonces, es como que uno mira un poco por todos lados y dice, ¿y yo por qué voy a hacer yo? Es, como dijo Charlie, el del primer pisotón, ¿por qué me voy a jugar yo primero que el resto? Digamos? Entonces, me parece que ahí es como que hay esa actitud de cautela al gobierno le cuesta romperlo y yo creo que en el fondo se pregunta, pero ¿qué más tengo que hacer, digamos, para que confíes? Y ahí es donde yo creo vuelve a meterse un poco la cola de la política, ¿viste? Y decir, bueno, mirá, vamos a esperar. Bien, bien. Luis, impecable, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un placer, hasta pronto. Igualmente, pasaba Luis Seco, por unas cuantas verdades, aquí economista, uno de los economistas más respetados del mercado, dándonos su visión y bueno, confirma, ¿no?, que el gobierno no está pudiendo generar expectativas y por eso, bueno, no se producen inversiones y se genera toda una incertidumbre respecto de cómo va a evolucionar la economía.